Amén, hermanos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Espero que todo bien por la gracia de nuestro amado Dios. Espero que se encuentren bien de salud también. Para esta mañana, amados hermanos, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 20 y 21. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Vamos a orar para que sea Dios hablando esta mañana. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Sabemos todos, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía, amado Padre. Siempre tú tienes algo que enseñarnos, que corregirnos, que animarnos, que fortalecernos. Llénanos de tu sabiduría, Señor, para poder comprender tu palabra. Y no solamente tenerlo como información, sino para que también nosotros lo podamos poner por obra en nuestro día a día, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por todo lo malo que hemos hecho en los días anteriores. Te pido perdón, Señor. Líbranos de todo mal, de todo peligro, de toda tentación el día de hoy, amado Padre. Quita, Señor, todo factor que nos pueda distraer ahora mismo para poder estar atento a la palabra tuya, Señor, que tú nos quieres hablar. Yo sé, amado Dios, que tú en esta noche nos hablarás a todos nosotros, porque tú conoces la situación de cada uno de nosotros, cómo estamos delante tuyo. Así que, amado Dios, por amor a tu nombre te pido que esta mañana nos hables y nos convenzas de pecado, justicia y juicio a través de tu Espíritu Santo. Es necesario, Señor, que nosotros comprendamos tu palabra para poder ponerlo por obra. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, ¿qué nos quiere hablar Dios en esta mañana? Nos dice que nosotros tenemos que escuchar el consejo y recibir la corrección para que seamos sabios en nuestra vejez. Dios nos está diciendo, en pocas palabras, que nosotros seamos humildes y sepamos aceptar cuando algún superior de nosotros o cuando alguien de nosotros, de nuestra igualdad o lo que fuere, de cualquier persona, nos intente corregir. Nos diga: ¿sabes qué, hermano o hermana? Yo creo que estás hablando, actuando o haciendo esto mal. Mira, conforme a la palabra de Dios dice que tenemos que actuar así o hablar así. No lo sé. Muchas veces nosotros, cuando alguien nos corrige, nosotros automáticamente estamos a la defensiva, a responder y decirle: no, pero yo creo que es así, pero tú con qué derecho vienes a juzgarme si tú también haces esto y el otro, ¿verdad? Entonces Dios nos dice: no hay que hacer eso. Escucha el consejo y recibe la corrección. La palabra de Dios dice que todo lo que nosotros podamos escuchar, tenemos que analizarlo y retener solamente lo bueno, porque también obviamente va a haber muchas personas que pueden venir a decirnos cosas y capaz no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en esos sentidos, siempre retener lo bueno y ser humildes de aceptar cuando alguien intenta corregirnos. Como bien Dios aquí en su palabra nos dice que el hombre tiene muchos pensamientos, ¿verdad? Muchos pensamientos hay en su corazón, muchos sentimientos hay en su corazón. Algunas veces hay cólera, odio, rencor y entre tantos sentimientos negativos que al hombre mismo no le deja pensar con claridad ni actuar con claridad. Muchas veces también tratamos de resolver las cosas con tu propia sabiduría, con tu propio criterio y con tus propias fuerzas. Y yo no digo que esté mal, está bien, pero siempre y cuando lo hagas todo conforme a la palabra de Dios. Su palabra dice: no te creas sabio de tu propia opinión. Teme a Jehová y aléjate del mal.
En pocas palabras, Dios nos dice que no actuemos conforme a nuestro criterio de decir, yo creo que es así, yo creo que la mejor manera tiene que ser así. No, nosotros tenemos que actuar conforme al consejo de Jehová, o sea, en la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber de que Dios nos habla? A través de su palabra. Listo y sencillo. Dios siempre nos va a hablar a través de su palabra. Muchas veces, si tú no tienes nada, no recibes ninguna información de nadie, ningún buen consejo recibes tú en tu vida y estás pasando por una situación difícil, algún problema, yo te recomiendo, amado hermano, amada hermana, que ores, clames a Dios por sabiduría y que Dios mismo te sepa aconsejar. Te recomiendo que abras tu Biblia, abras tu Biblia, ores antes de eso y dile a Dios que te guíe. Y Dios te va a dar la respuesta aquí, en su palabra. En su palabra está todo. En la palabra de Dios, Dios nos enseña a ser un buen prójimo, a ser un buen amigo, a ser un buen hijo o hija, a ser una buena madre o padre, a ser un buen esposo o esposa, etc. y etc. Dios aquí nos da, por así decirlo, el manual de cómo ser nosotros día tras día en nuestra sociedad, en nuestro círculo familiar y en todo. Dios te enseña cómo tienes que actuar y los requisitos que tú tienes que tener. Por ejemplo, su palabra de Dios dice que con nuestras obras tenemos que glorificar su santo nombre de Dios. En pocas palabras, tienes que cuidar tu testimonio, tu forma de hablar, tu forma de comportarte. Acuérdate que nosotros somos un mensajeros de Dios. No podemos darle un mal testimonio a nuestro amado Dios, ¿verdad? No podemos deshonrar a Dios con nuestras actuaciones o cómo hablamos. ¿Qué van a decir las demás personas del Dios que tú sirves, del Dios que nosotros servimos, si nosotros actuamos igual que ellos o peor? ¿Daremos buenos testimonios? No, ¿verdad? Por eso nos dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Entonces, actuemos todo conforme a la palabra de Dios. Es mejor, amado hermano. No vas a comparar tu sabiduría con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Su palabra de Dios dice que Dios tiene pensamientos de bien y de paz para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Si nosotros fracasamos muchas veces, es porque actuamos a nuestra manera. Y luego nos quejamos por haber fracasado, pero no es por culpa de Dios, es por culpa nuestra. ¿Saben por qué? Porque no sabemos esperar a la respuesta de Dios, no tenemos paciencia, nos desesperamos. Así que sigamos confiando y acordémonos de algo siempre. El consejo de Dios siempre va a permanecer. ¿Dónde está su consejo? ¿Dónde está su palabra? Aquí, en la Biblia. La Biblia no se ha escrito simplemente para que lo leamos como un simple libro, no. En la Biblia está la palabra de Dios hablándonos a todos nosotros con tantas promesas que hay aquí, con tantas enseñanzas, y para que nuestra sabiduría poco a poco siga enriqueciéndose cada día más por la gracia de nuestro amado Dios. Amén. Así que vamos a orar, amados hermanos, para que Dios nos dé un poco de su sabiduría y para que aprendamos a confiar y esperar en Él y no actuar conforme a nuestro criterio. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Te pido, Señor, que en este día de hoy tú derrames un poco de tu sabiduría a todos nosotros, amado Dios, para poder actuar, para poder hablar y comportarnos de una manera adecuada, Señor, ante las demás personas, para poder glorificar tu santo nombre a través de nuestras obras. Te pido, Señor, que seas tú ayudándonos a todos nosotros, Padre. Es necesario, Señor, que tú empieces a hacer la obra en nosotros. Yo sé que tú ya estás obrando, aunque no podamos ver nada. Tú estás obrando en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre,
porque muchas veces este cuerpo pecaminoso nos incita a hacer cosas que muchas veces no queremos, pero por complacer al cuerpo lo hacemos y luego nos estamos arrepintiendo. Ayúdanos a tener dominio propio, ese espíritu de dominio propio que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Pon paz en nuestros corazones, fortalece nuestra fe, fortalece la vida espiritual de cada uno de nosotros, Padre. Confiamos en ti, Señor, y perdónanos, Padre, por todo lo malo que hemos hecho. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones.